Estoy en comunicación con el señor obispo del Callao, de la República del Perú, su excelencia, Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco. Excelencia, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Con mucho gusto, mis saludos a todos ustedes. ¿Qué nos puede decir de que el Vaticano va a beatificar a la peruana María Agustina López, que es una persona que fue asesinada, como muchos peruanos, por el terrorismo, por Sendero Luminoso? Fue una mujer que entregó su vida haciendo la caridad, pues en medio de tantas dificultades en ese tiempo, ¿no? Pero sobre todo sirviendo a las chicas de hogar, a las niñas abandonadas que había en ese tiempo, en esa zona, víctimas también de la violencia. Y aparte de eso, una mujer de fe, ¿no? Que no dejó su zona de trabajo, sino que se quedó pese a lo que acontecía como violencia. Su testimonio es verdaderamente de alguien que se entregó por la fe y además entregó su vida, pues, ¿no? La beatificación de Rivas López, que fue víctima de la violencia marxista, que es una ideología atea, una ideología anticristiana. ¿Nos puede comentar por qué la Iglesia condena al marxismo, a esta ideología? Bueno, todo extremo es dañino para la humanidad, ¿no? Cuando las ideologías son extremistas, totalitaristas, entonces no dejan espacio a la libertad. En ese sentido, también aquí en el Perú, pues hemos vivido esa experiencia tan dura de Sendero Luminoso que ha causado tantas muertes, entre ellos tantos mártires, ¿verdad? Y entonces todo extremismo hace daño a la humanidad. Entonces la Iglesia condena en ese sentido no tanto las ideas, sino más bien los extremos, ¿no? Extremistas, ideas extremistas que dañan pues a la libertad de las personas, ¿no? Usted estuvo trabajando en la República Centroafricana. ¿Nos puede comentar su experiencia misionera en África? Bueno, yo los primeros años de mi sacerdocio la dediqué a República Centroafricana, un país muy querido para mí, donde pues experimenté realmente lo que es la vida misionera, el encuentro con otras culturas, con otras lenguas, con otras personas, otra experiencia de iglesia, ¿no? Y entonces eso para mí ha sido una gran riqueza, el haber entrado en el alma de la cultura de Centroáfrica, ¿no? Sirviendo en las zonas más marginales como párroco los primeros años y después formando también al clero local, ¿no? Hacia el encuentro con Jesús y sobre todo a descubrir también su vocación sacerdotal de tantos jóvenes, ¿no? Para mí ha sido, digamos, una escuela. Como yo fui a evangelizar, salí evangelizado también, ¿no? Entonces, pese a las dificultades de violencia, porque de los casi 14 años que yo estuve, la mayor parte era tiempo de rebelión, de violencia, ¿no? De atropello a la dignidad humana. Entonces, la iglesia presente en esas situaciones es, digamos, una puerta de esperanza para la gente que se ve pisoteada muchas veces por la violencia de los grandes. Un gran arzobispo de la Iglesia, también tuvo una labor muy importante en África, sobre todo en países musulmanes como el Senegal y Gambia. ¿Qué nos puede decir de la obra misionera tan magnífica que hizo su excelencia Monseñor Lefebvre? Bueno, él ha estado en la zona justamente de Senegal, Senegal, ¿verdad? Donde la mayoría son musulmanes, así es. pero en Senegal la ventaja es que conviven, sea el cristianismo como los musulmanes conviven todavía en paz en Senegal, ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo en Centroáfrica, actualmente hay pues esta tensión enorme entre musulmanes y cristianos, ¿no?
y que se provoca muchas veces por otras vías. No es tanto las religiones, sino más bien las políticas que manipulan los sentimientos religiosos de los pueblos, que después desemboca en violencia, ¿no? También a ese nivel el extremismo, ¿no? He leído la experiencia de Lefebvre en los primeros años, ¿no? En África, muy interesante, ¿no? Su encuentro con las culturas y también con el pueblo, su trabajo misionero siempre fue elogiado. Hablando de África, hay un gran cardenal de la iglesia, Monseñor el Cardenal, su eminencia, el Cardenal Sara. ¿Qué nos puede decir de este cardenal tan importante para nuestra iglesia que quizás aquí en América no se lo valora como debe ser? Sí, pues ha contribuido mucho en el tema de la cultura, de la liturgia. Es un gran hombre, espiritualmente muy profundo, un luchador también en todo lo que es, digamos, la parte social, la defensa del cristianismo, ¿no? Bien conocido. Evidentemente, no siempre todos los que piensan son bien comprendidos, ¿no? Excelencia, ¿nos puede dar su bendición, por favor? Con mucho gusto, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.